Cienciano del Cusco es el Perú es el Cusco. Como no podía de ser de otra manera, el único equipo que le dio el mayor logro a nivel de clubes de toda la historia del fútbol peruano. Hizo historia otra vez en Brasil. Sí, el Upa Upa Upapá. Luego de tantos años de sufrimiento, que por culpa de su mismo presidente Juvenal Silva, por oscuros y malos manejos, casi desaparece al equipo. Y luego de bajar por mesa, y no en la cancha de fútbol. Luego de 4 años de vuelta en Primera División, en donde la mayoría, por no decir todos, habían olvidado lo que era Cienciano, señores. Y los más viejos hinchas que habían vivido y disfrutado la época de oro del equipo, sabían que se había perdido identidad y la mentalidad. ¿O por qué motivo hizo esa hazaña histórica que lo hizo ser un equipo grande del Perú? Y sí, habían olvidado la mentalidad ganadora y los huevos que ponía el equipo contra cualquier rival, así le quintuplicase el presupuesto. Habían olvidado el sí se puede, en salir a la cancha sin complejos ni miedo ante ningún rival, sobre todo de visitante, y que no importase que sea brasileño o argentino. Se habían olvidado del por qué se hizo grande Cienciano. El club, cuando volvió a Primera, había olvidado todo. Y parecía un equipo con amnesia, que había olvidado su historia. Ya no había referentes. Jugaban los campeonatos locales por cumplir. Y ya no para ser protagonistas. Los hinchas jóvenes se acostumbraron solo a luchar el 8º puesto y clasificar a la Sudamericana, y no a luchar campeonatos como lo hacía Cienciano en su época de oro. Nunca en su vida, esos hinchas habían visto al Cienciano protagonista, con mentalidad ganadora, imbatible en Cusco y nunca quejándose de no tener el presupuesto de los equipos de Lima. Pues a esos hinchas jóvenes, como un facto lo venía diciendo, Cienciano está de vuelta. El partido en Brasil contra el Atlético Mineiro es el reflejo de lo que Cienciano era en su época de oro. Es el Cienciano que nunca debe dejar de ser. Ese es el Cienciano, equipo grande que nunca deben olvidar y estar orgullosos de ser hinchas. Y no esos ciencianos de los últimos 4 años que estaba con amnesia y que no recordaba su historia. Pero la persona que volvió con la mentalidad de ternero y la del viejo jurado fue un argentino, y ese es Carlos Decio, el extranjero que vino al Cusco para hacerles recordar a todos de nuevo esa mentalidad ganadora sin complejos. Sí. Un extranjero vino a sacarnos de la mediocridad y el conformismo que había calado en la mayoría de cusqueños. Y hasta vergüenza ajena me da nombrar a los programas de Cienciano en la mayoría de redes sociales que se acostumbraron a tener la mentalidad contraria a Decio. Y eran los reyes de las excusas, que no tenemos presupuesto como la U o Alianza Lima, que no tenemos jugadores de jerarquía. Tenemos que conformarnos con el 8º o 7º lugar y luego, cuando tengamos el presupuesto de Alianza, luchar cosas importantes. Estos mismos que cuando supieron que el Atlético Mineiro era cabeza de grupo, se bajaron los pantalones y se cagaron de miedo, que ni en Cusco tenían la mentalidad de ganar. Ahora todos tienen amnesia y se suben al coche. Por eso, Decio dejó esta frase: los cobardes no hacen historia. Frase para todos ellos, y las personas que antes de que llegara al equipo rojo decían que no había plantel. Ni bien llegó Decio al Cusco, dijo: he llegado a un equipo grande. Tengo un buen plantel y no es corto. Vengo a ser protagonista. Voy a jugar a ser protagonista en todos los partidos, así sea de visita. Sí, un extranjero nos hizo recordar todo lo que alguna vez fuimos. Así, ese equipo que muchos decían que no tenía jerarquía, que no servía para nada, que ni en sueños pensaban que iba a quedar primero de su grupo. Decio lo transformó en un verdadero equipo de fútbol en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿qué dirán esos señores que decían: no estamos para campeonar, solo estamos para el 6º puesto para abajo, no tenemos presupuesto, no podemos competirle a la Alianza o a la U? Tenemos que quedar segundo en el grupo de la Sudamericana. Con Mineiro son partidos perdidos y hay que hacer todo lo posible para no salir goleado. ¡Ay no! Hay que ser realistas. No podemos competir con los grandes de Lima. Nos sacan mucha ventaja en el presupuesto.
Tipos fracasados, mediocres y conformistas, con su estúpida lógica en contra de toda la historia grande de Cienciano. Nada de lo que está viviendo ahora Cienciano existiría si le compites y le empatas a un equipo brasileño que te saca casi 90 millones de diferencia en presupuesto. ¿Cómo no le puedes competir a la Alianza o la U que te sacan apenas 6 millones de dólares? A esos tipos que hablaban eso, ni siquiera deberían escucharlos, hasta dudo que sean hinchas de Cienciano, porque con su estúpida lógica, Cienciano nunca hubiera ganado ninguna copa internacional y sería un equipo NN que nadie conocería y sería uno más del montón. En el fútbol juegan hombres, no nombres. Los millones de dólares no salen a patear una pelota o a meter goles, señores. Tantos analfabetos del fútbol que dicen cualquier barbaridad sobre el fútbol. Hay tantos ejemplos en el fútbol que indican que no necesariamente los que tienen mayor presupuesto campeonan, y mucho menos en Sudamérica. Y quizás por eso el fútbol es el deporte rey. No tiene lógica. Solo miren el fútbol argentino, donde Huracán y Platense jugarán la final del torneo argentino, y estos dos equipos no tienen ni la mitad del presupuesto de Boca Juniors o de River Plate. Un equipo de fútbol no solo es dinero, tienen que entender eso. Si no, todos los años campeonarían los de mayor presupuesto, y no es así. Sino, ¿cómo nacieron los equipos grandes? Un ejemplo es Independiente del Valle, que hizo su historia de abajo. Nadie lo conocía. Era como Cienciano, y forjó su historia a base de esfuerzo, trabajo y mentalidad ganadora. Y no comenzaron con un presupuesto millonario. En la actualidad es un club modelo y tiene millones, porque vende jugadores y entendieron el negocio en el fútbol. Si por presupuesto fuera, nunca aparecerían nuevos equipos. El fútbol sería aburrido y ganarían los mismos de siempre. Pero con esto, no quiero decir que los de menor presupuesto van a campeonar casi siempre, como los equipos grandes de enorme presupuesto. Lo que te quiero decir es que con ese menor presupuesto se puede competir contra cualquiera. Si tienes un buen director técnico y algunos buenos jugadores, competir no es quedar octavo o en sexto puesto de un campeonato. Eso es un fracaso. Competir es llegar a la última fecha del campeonato con posibilidades de campeonar o quedar entre los 4 primeros de un campeonato. Menos aún teniendo la altura a tu favor. Eso es un plus que tiene Cienciano. Por eso digo que es un fracaso quedar fuera de los 4 primeros del torneo peruano. Sí, con este presupuesto, que es el quinto del torneo peruano, con Decio a comienzos del año, ¿acaso alguna persona tiene alguna duda de que Cienciano estaría luchando en la apertura para ser campeón? Se acabó la mentira de los presupuestos y demás. Gracias a Carlos Decio, volvió el verdadero Cienciano, y que siempre debe luchar por el campeonato. Y a partir de ahora no podemos contratar a comandos técnicos o jugadores que no quieran y no tengan la mentalidad de ser protagonistas, y siempre ir por lo más alto, y no poner excusas del dinero de otros. Recapitulemos y volvamos al partido en Brasil, donde comenzaremos a resaltar las figuras del partido y lo bueno que hizo Decio en el partido, pero también criticaremos los errores del mismo, porque al equipo que amas lo criticas para que corrija y sea mejor. Decio salió con su línea de 3 habitual y cumplió lo que había dicho antes del partido. Cienciano nunca se metió atrás y hasta el último minuto del partido intentó ganarlo. Vamos con el jugador del partido, el más regular de todos en los 99 minutos que duró el partido. El que hizo olvidar a Galeano e hizo recordar al paraguayo Lugo en su mejor momento. Y ese fue el uruguayo Maximiliano Amondaraín. Sacó la garra charrúa e hizo su mejor partido en toda su carrera desde que llegó al fútbol peruano. El uruguayo de 32 años, que había pasado sin pena ni gloria por el Sport Boys, en donde era suplente y alternaba como titular. Amondaraín, que había hecho sus mejores partidos en Alianza Atlético de Sullana, que vino como suplente de Galeano y no había trascendido mucho en la liga peruana. En Brasil contra Mineiro alcanzó su prime, en plena Copa Sudamericana. ¿Qué hizo Decio para repotenciar a este jugador? El uruguayo parece otra persona. Su talón de Aquiles, que era su velocidad, lo borró con la anticipación y concentración que tuvo en todo el partido. Increíble estado físico de Amondaraín, que corrió todo el partido. Fue un guerrero y líder de esa defensa de Cienciano. Y sí,
Este uruguayo fue el que apagó incendios cuando sus compañeros cometían horrores no forzados, como los de Agustín González. Hay una que le saca a Hulk la pelota jugando al límite. Prácticamente salvó un gol hecho. La confianza del uruguayo se le sale por los ojos, en la forma como declara, que ayer me convenció al 100%, que a Mondarain a este nivel, nadie le puede sacar el puesto de titular. Ayer me despejó las dudas que tenía por su velocidad. Señores, no va a haber otro mejor a Mondarain de lo que estamos viendo en la Copa Sudamericana. Otro jugador que consolida a Decio, que ayer se recibió con honores.